y vamos a colocarle este tiempo en las manos de Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies en esta mañana con el fin, Dios, de santificar tu nombre, Dios, recibiendo tu palabra, Señor. Llena estos vasos que hoy vienen, Señor, dispuestos a recibir esa agua fresca, Dios, que tú nos vas a dar hoy, Padre eterno. Ministra nuestras vidas, consuélanos, exhórtanos, Señor, edifícanos, Padre, a través de esta palabra, Señor. Lo que quieras hacer, hazlo, Señor, pero sé tú nuestro maestro, nuestro pastor en esta mañana, porque necesitamos, Señor, de ese Dios que nos hable, nos consuele, nos fortalezca, nos anime y enderezca nuestro camino, porque como seres humanos, Señor, tú nos conoces muy bien y sabes que nos podemos desviar del camino en cualquier momento, pero tú nos ayudas, Dios, a enderezar nuestro camino, rearguyéndonos de pecado y de juicio con tu Espíritu Santo. Oh Padre eterno, que tu palabra, Señor, hoy traiga bendición, fortaleza y vida eterna para nosotros. En Cristo Jesús, amén. Mateo capítulo 20, verso 29 al 34 dice la palabra: al salir de ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Oye, saludo a mis hermanos y hermanos que hacía rato no veía. Gloria a Jesús, bienvenidos. Gracias al Señor por estar con nosotros. ¿Cuál es la marca de un creyente? Dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la marca de un creyente? Es el título que nos lleva más bien la palabra de Dios. Y aquí podemos ver a dos hombres con una fe genuina, que podían creerle a Dios, que podían esperar del Señor. Tantas cosas que nos pasan al diario y que necesitamos de Jesús. Y a veces nosotros nos intimidamos ante las presiones del mundo para venir a Cristo. Pero realmente aquí notamos a dos ciegos que gritaban a Jesús por un milagro. Y dice que muchos lo reprendían y les decían: cállese. Y ellos dicen que gritaban más. No tuvieron temor a la adversidad, a las dificultades del momento, sino que dice, gritaban aún más. Hasta que tocaron el corazón de Jesús. ¿Cuántos al diario necesitamos tocar el corazón de Jesús para que Él se detenga y nos mire con compasión y amor? Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Quiere mirarnos con esa compasión y ese amor todos los días, y espera que nosotros nos levantemos muy temprano, clamemos a Él, gritemos a Él desde el fondo de nuestro corazón, con ese ánimo y esa fe genuina de poder alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cuánto será que Dios nos pregunta muchas veces: ¿qué quiere que yo os haga? ¿Qué quiere que yo haga por ustedes? Y nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera cómo es que empezaría Dios a trabajar en mi vida para que un milagro se hiciera en mi cuerpo, en mi hogar, en mi familia, en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo. Y tenemos que aprender a hacer eso. ¿Cuál es la marca central de un creyente? La compasión que nos enseña Jesús debe ser entonces el sentimiento esencial de aquellos que dicen ser seguidores de Jesucristo. La compasión
seguir ese ejemplo de compasión. Eso empieza a marcarnos el ejemplo de compasión hacia otros. Ejemplo de compasión. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 9, nos dice: finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? ¿Cómo de un mismo sentir? Compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. ¿Para qué fuiste llamado tú? Quiero escucharlo más fuerte. ¿Para qué fuimos llamados? Para heredar bendición. Para heredar bendición. Para eso fuimos llamados. Pero tenemos que aprender entonces a ser misericordiosos. A ser misericordiosos. La misericordia tiene un poder fuerte en nuestra vida cristiana. Eso nos empieza a marcar como que realmente nuestro corazón ha cambiado para alcanzar la luz de Cristo. La palabra compasión significa sufrir juntos, comprender el sufrimiento de los demás. Cuando uno ve a otra persona en dificultades, tiene que comprender ese sentimiento y ayudarle en lo que podamos. ¿Qué podemos hacer? Un consejo. Tal vez lo pueda hacer económicamente, tal vez lo pueda hacer con un alimento, tal vez lo pueda hacer con vestido, qué sé yo. El Señor nos enseña esas obras. Ahí en Mateo capítulo 25, verso 34 al 40, nos enseña a hacer las obras que Él nos pide y que nos marcarían como creyentes. Esas son las obras que nos marcan como creyentes. Dios no me marca con una obra para hacer un edificio aquí en la tierra. Dios no me marca con una obra para comprar una finca aquí en la tierra. Dios me marca con la misericordia, la obra que Él estableció ahí y que es a la que nos llama a vivir. Y porque eso es lo que demuestra que realmente tenemos la marca de cristianos. La palabra compasión significa sufrir juntos, comprender el sufrimiento de los demás. Romanos capítulo 12, verso 15 dice, ¿qué es lo que nos dice? Gozaos con quienes, con los que se gozan. ¿Y qué más le dice? Y mira que es muy fácil gozarnos con los que se gozan. Nos encantamos cuando hay una reunión de alegría, de gozo. Nos encanta unirnos a esos grupos para gozarnos allí. Pero la pregunta es, ¿y nos encanta también ponernos a llorar con los que lloran? Mire que eso sí no lo hacemos. O lo hacemos muy poco, ¿cierto? No nos unimos a la necesidad de aquella persona. No nos unimos a eso. Entonces, tenemos que vivir lo que Dios nos llama a hacer. La tendencia natural, tristemente, de aquellos que se dicen ser cristianos, es juzgar a los demás sin el menor esfuerzo por restaurarlos, sino condenarlos desconociendo las enseñanzas de Cristo. A veces decimos, no, a lo mejor está pasando eso porque tiene pecado. ¿Sí? A lo mejor está pasando eso porque desobedeció al Señor. Siempre estamos juzgando, pero no tenemos piedad ni misericordia de las personas. Y Dios nos llama a que cambiemos nuestra mentalidad de juicio a amor, de juicio a misericordia. Juicio a misericordia. Entonces es fácil juzgar a las personas que sirven al Señor y es rápido estirar el dedo para decir, ese no puede servir por esto y esto y esto. ¿Y quién soy yo para decirle a alguien quién puede servir y quién no puede servir? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Es el punto. No es que el hermano que está en cierta condición no puede servirle al Señor. ¿Sabe quién le sirvió al Señor? Aquel que lo vendió, que era un delito grande en ese tiempo. Era la infidelidad, la traición, la hipocresía había
la avaricia había en el corazón de aquel hombre, Judas, que vendió al Señor. La pregunta es, ¿y el Señor lo sacó de sus 12 porque ese no merecía estar ahí? Lo dejó hasta el final, ¿verdad? Incluso para que se cumpliese la obra en el Señor. ¿Puedo yo decirle a una persona que esté en pecado que no puede servir si el Señor a través de ese pecador puede cumplir su obra? Entonces no soy yo el que lo hago, ¿cierto? Tenemos que aprender a vivir nuestro amor en Cristo, un cristianismo genuino y no de condenación. Otra cosa muy diferente es que una persona tenga ciertos errores y yo tenga que unirme a esos errores y actuar en esos errores y hacer. Por ejemplo, si alguien es ladrón, entonces también me pongo a robar con él, pues tampoco, ¿sí? No. Si alguien es adúltero, entonces yo me voy a poner a adulterar con él tampoco, ¿no? No es unirme a su pecado, es amarlo a él, pero no a su pecado, ¿cierto? Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús amó a Judas hasta el último momento. Y entonces eso es lo que uno llama, gozados con los que se gozan, lloren con los que lloran. La tendencia natural y tristemente de aquellos que se dicen ser cristianos es juzgar a los demás, decíamos. Pero ¿qué nos dice Miqueas 7:19? Que Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cierto? Eso significa que Él nos ama y un día Él trabajará con nosotros. Yo no sé, y me he dado cuenta de personas que tienen sus errores, que le sirven al Señor y a última hora son mejores siervos que los que nunca han cometido errores. Entonces, no estoy diciendo que nosotros vamos a coger el pecado en la iglesia, a cogerlo, no. Estoy diciendo que no tenemos que ser jueces de nadie. A eso es que nos llama el Señor hoy. Y por lo tanto, solo debemos, como dice Hebreos 4:16, que acercarnos. Para acercarnos, ¿qué es? Dice, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. ¿Puedo alcanzar la misericordia de Dios si yo no soy misericordioso? ¿Cómo hace? ¿Por qué tú te vas a donde la señora que hizo cierta comida si tú no comes? Entonces, ¿a qué vas? ¿Cierto? Vas a que le sirvan cierto plato de comida porque tú comes, porque sientes hambre. Por eso, porque sientes hambre. Entonces, nosotros, si queremos que Dios nos dé compasión, que tenga compasión de nosotros, debemos ser compasivos con los demás. Y a eso nos llama Dios hoy, a ser compasivos con los demás. Tenemos que hacerlo. Y es que es fácil mostrar compasión por los que nos aman. Tú puedes decir, sí, yo tengo compasión de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, de cierta persona que es mi gran amiga y le amo. Puedo tener compasión de ellos, pero realmente sí tengo esa compasión por los que son mis enemigos. No, ellos decimos, a eso le pasa por hacerme eso. Ojalá caiga más abajo. Eso no es ser compasivo, porque es que es fácil ser compasivo con quienes amamos. Lucas capítulo 6, verso 32 al 36 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y sed pues misericordiosos, como también Él es misericordioso. Y es que si alguien viene a decirnos, mi hermano, mi hermana, es que tengo una necesidad, tú me puedes prestar, un ejemplo, 500,000 pesos, y tú lo primero que miras es saber si se los va a poder devolver, ¿cierto? Y como ve que es una persona que tal vez no se los pueda devolver, dice, no los tengo, no puedo prestárselos, no los tengo, suponiendo que los tuviera. Pero si viene una persona que ve que tiene buenos ingresos y viene y le pide esa plata, tú sin temor sacas y se la presta porque sabe que se la va a devolver, ¿cierto? No nos engañemos a nosotros mismos porque es así. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Préstele también al que sabe que no le va a devolver. Préstele también a él, porque esa obra es mayor que al que sabe que le va a devolver, que tiene cómo devolvérselos. Entonces, eso es a lo que Dios nos llama. ¿Nuestro corazón realmente está así? No, es que si le presto los 500,000 pesos, después no me los puede devolver, y entonces son los de mi arriendo, ¿y cómo hago para pagar el arriendo? Présteselos, que Dios te suplirá para el arriendo a ti. Es así. Ese es el orden de Dios. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Si quieres que Dios sea misericordioso contigo, muéstrale a Él que en tu corazón está la imagen y esencia de Dios en ti, que es la misericordia. Fuimos creados a imagen de Dios, pero nosotros solamente miramos la imagen de Dios físicamente, pero no vemos la esencia interna de que Dios nos hizo a su imagen, y también está dentro de nosotros la misericordia de Dios. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra, conforme a qué, ¿a cómo a qué? A nuestra semejanza. ¿Y qué es la semejanza de Dios en nosotros? Lo que hay internamente también. Y es más lo interno que lo externo. Es más lo interno que lo externo. La Biblia afirma claramente que el Dios del universo es compasivo y misericordioso. Santiago 5:11 nos dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sabe por qué murió Cristo en la cruz? Porque tuvo misericordia de ti y de mí. Por eso murió en la cruz. ¿Darías tu vida por otros como lo hizo Cristo? Tal vez dices, no, tal vez no lo hiciera, pero entonces haga las otras cosas que Jesús hizo. Cuando las personas allá estaban recibiendo su palabra y sintieron hambre, ¿qué hizo Jesús? Tuvo misericordia y les dio alimento. Eso hizo. Cuando la mujer del flujo de sangre que lo tocó a él, hubo misericordia de Jesús. Salió la misericordia de Jesús y tocó a aquella mujer que con denuedo lo buscaba. Y es lo que nos llama el Señor a hacer hoy. Así que la compasión es una marca central de los creyentes y una prueba inequívoca de nuestra, o que demuestra realmente que somos cristianos, que amamos a Dios, pero también a nuestro prójimo. Él no es que haya resumido los mandamientos, lo que pasa es que coge los primeros 4 y los últimos 6
y le dice a la gente, este es el primero y más grande, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero dijo, solamente le preguntaron eso, pero luego dijo, no, espera que me faltan los otros 6. Y luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? ¿Cómo es que te amas a ti mismo? Que no te falte un buen vestido, que no te falte alimento, que no falten sus necesidades. ¿Y por qué entonces, si puedes, no lo haces con otros? ¿Por qué no lo haces con otros? Qué bueno aquellas personas que empiezan a darle a otros sin esperar nada a cambio. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cuando nosotros le damos al necesitado, cubrimos la necesidad, eso es mucho más que aquel que nunca ha pecado y que se cree santo y con una corona de santidad, le salen aureolas por todos lados, pero nunca hace una obra de misericordia. Había un día un señor ahí, ustedes saben ese relato, un publicano, allá arrepintiéndose, que no podía ni levantar la cabeza, le daba pena con Dios de su pecado. Y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero había otro allá, un fariseo, que decía, Señor, gracias porque yo no soy como ese. Gracias porque yo sí doy mis diezmos, oro a ti todas las mañanas, escudriño la palabra, nunca he cometido pecado, nunca he matado a nadie, no he robado, no he hecho nada. Señor, gracias por eso. ¿Y a quién creen que valoró el Señor? ¿Al que nunca había pecado? No, al pecador, ¿cierto? Al pecador. Eso no quiere decir entonces que tenemos que ser pecadores para que Dios nos valore, no. No, Dios mira ese tipo de personas. Entonces, ¿por qué tenemos el concepto de juzgar a otros? ¿Por qué queremos estar señalando a los demás porque están cometiendo errores? Nosotros, si somos verdaderos cristianos, no estamos llamados a eso. Si somos verdaderos cristianos, estamos llamados a adorar a Dios, sin mirar los errores ajenos, porque el juez de ellos se llama Jesucristo. A eso es que estamos llamados. Mateo capítulo 9, verso 13 dice, id pues y aprender lo que significa ¿qué? Misericordia ¿qué? Misericordia quiero es misericordia y no sacrificio. Porque no he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A quién venido al llamar? ¿Al que le salen aureolas por todos lados? A él Jesús vino a llamar, ¿verdad? No. Él vino a llamar a pecadores, no a los que se creen justos. Porque finalmente Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno. Pero Dios viene a llamar al pecador. Y como vuelvo y repito, cuidado que entonces no estoy diciendo que tú puedes entonces andar el pecado para que se acerque a Dios, no. La palabra dice que Dios no escucha al pecador. Entonces, Dios lo llama, pero tiene que venir a un arrepentimiento genuino para que Dios lo escuche, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios. Entonces, cuando vemos el testimonio de Cristo en los evangelios, están repletos de la misericordia de Jesús por los marginados, los pobres, los enfermos, los oprimidos y los pecadores. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabe qué hace un pastor? Cuando ustedes analizan, ahora casi no hay rediles, pero anteriormente había mucho redil de ovejas. Y entonces, ¿qué era lo que hacía el pastor? Andaba con un cayado para darle palo a las ovejas todos los días, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué hacía con ese cayado? Eso tenía una curva y entonces las cogía con amor y las traía y las metía a su redil nuevamente, ¿cierto? No era que las agarraba a palo. ¿Y usted quién es?
¿El que las trae con amor o el que les da palo? Eso espero, ¿no? Eso espero. Díganme la verdad, ¿tú nunca has juzgado a nadie? Díganme la verdad. Entonces sí les han dado palo. Entonces mire que no las están trayendo con amor, ¿cierto? Y Jesús quiere que traigamos a la oveja perdida al redil o a la que se quiere desviar del camino con amor y la llevemos al redil, ¿cierto? Yo no le hablo al hermano porque terrible. Me han dicho una cantidad, es que ni siquiera lo ha visto, me han dicho, ¿sí? Y entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para quitarle el puesto a Jesucristo? El puesto de juez. Dios me llama a no ser juez en esta tierra. Porque Él dice que lo que nos juzga es su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pecado? Lo llevamos a la palabra, le enseñamos la palabra y de eso, de su error se encargará Jesucristo, ¿verdad? En su palabra. A eso nos llama Dios, es a tener compasión de otros. Su compasión ahí era incondicional, completa y reflejada en la naturaleza misma de Dios. Y no, tú y yo somos imagen y semejanza de Dios, en esencia interna. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, según su grande misericordia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con nosotros? Que renaciéramos. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿cómo renacemos? En el conocimiento de la verdad de Cristo. Y finalmente, la misericordia de Dios se extiende a quienes le temen, a quienes temen a Dios. Pero entonces para el pecador no hay misericordia porque ese no teme a Dios. ¿Y cuál es la labor de nosotros? Llevar al pecador a Cristo para que él un día le tema a Dios y reciba la misericordia de él. Mostramos nuestra misericordia, trabajamos en misericordia para que la misericordia de Dios entonces un día esté sobre esta persona. Dios dijo, o Jesucristo dijo, están como ovejas que no tienen pastor. Y de eso está repleta la iglesia en este momento. Hay mucha iglesia que no tiene pastor. Que aunque miran a una persona como la imagen del pastor, no tienen al pastor con ellos. ¿Y por qué no tienen al pastor con ellos? Porque no les han enseñado la misericordia del pastor, el amor del pastor. Entonces, tienen un concepto diferente a lo que es la vida cristiana y no el temor a Dios. Y Eclesiastés 12:13, ¿qué nos dice? El fin de todo discurso, de toda enseñanza, de toda prédica, de todo discipulado, ¿qué es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, y termina diciendo porque ese es el todo de un cristiano, el todo de un hombre cristiano. Ese es el todo. ¿De qué nos sirve tener una cantidad de conceptos si realmente no tenemos la base del Señor? Así que, mis amados, la misericordia de Dios se extiende a los que le temen. Lucas 1:50. Y su misericordia es que de generación en generación, ¿a quiénes? A los que le temen. Por lo tanto, como cristianos, nuestro papel es buscar el de ser como Cristo, teniendo misericordia por quienes tienen la necesidad de conocer a Cristo, ¿cierto? Tienen la necesidad de conocer a Cristo. Tenemos que tener misericordia de ellos. No, pero es que hoy le he dicho muchas veces y lo que hace es regañarme, me maltrata. ¿Sí? No importa. Sigue teniendo misericordia de él.
Tampoco te pongas cansón, ¿sí? Pero sigue teniendo misericordia de él y cuando le dé la oportunidad, envíale el mensaje de Cristo. Una sola vez. No necesita estárselo repitiendo a cada rato, no. Envíale el mensaje, envía palabra. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? La palabra de Dios escrita. Envíale. Dile, apréndete los mandamientos y su vida cambia. Ayer escuchamos en la emisora toda la gente que ha hecho caso y se ha aprendido los mandamientos, cómo se han transformado, cómo dicen, mi negocio cambió, mi familia cambió, mi vida cambió, antes estaba enfermo y ahora ya no lo estoy. Bueno, todo fue que el pastor fue hasta allá a imponerle las manos, no. Se aprendieron los mandamientos y dan un testimonio de vida. Es como el mandamiento tiene tanto poder que cambia a las personas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso el diablo sabe el poder que hay ahí y ya está diciendo que ya no hay que guardarlos porque Cristo los abolió. Pero Jesucristo mismo dijo ahí en Mateo 5, 17 al 19 que había que cumplirlos, ¿verdad? Él lo dijo. Entonces, y Jesucristo no miente. Así que mis amados hermanos, ¿cuál es la marca tuya como creyente? ¿Sí está la misericordia? ¿Sí está la imagen de Dios en ti? ¿Sí pueden mostrar esa marca ante la sociedad? O decía mi hermano o un hermano ayer, es que a mí me da miedo decir que soy cristiano, porque sé la responsabilidad que eso tiene, y es mostrar la imagen de Cristo a través de nosotros. Pero no nos dé miedo decir que somos cristianos si realmente sentimos y estamos haciendo el esfuerzo de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, has derramado hoy tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas. Nos has permitido, Señor, llegar, Dios, al nivel donde quieres que lleguemos, Padre amado. Alcanzar tu misericordia, tu verdad y tu gracia, Dios mío. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Jesús, porque tú eres santo y eres bueno y eres maravilloso, Padre. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso eres tú, mi Rey amado. Todo lo coloco, Señor, en tu presencia, en tu gracia y en tu amor, Padre eterno. Señor, gracias, Jesús, por lo que tú me has dado hoy. Dile al Señor. Gracias por las cosas maravillosas que me has regalado, Dios mío. Extiende tu mano sobre nosotros y alcánzanos en esta mañana. Porque solo tú eres justo y bueno, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes, Señor, las palabras que enderezan nuestro camino, que nos enseñan a amar a nuestro prójimo, que nos, Señor, nos exhortan, Dios, a no señalar los errores ajenos, sino amar, Dios, al pecador, aunque no amemos su pecado, Dios mío. Padre eterno, en tus manos, Dios, estamos en este tiempo. Permite que tus ángeles nos rodeen, Dios, en esta semana que hoy iniciamos. Tu palabra dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y tu justicia, tú añadirás lo que necesitamos, Dios mío. Y tú sabes de qué necesitamos en esta semana. Tú sabes, Señor, qué necesito en mi vida, en mi salud, en mi economía. Tú sabes qué necesito, Dios. Yo te ruego, Dios, que tomes, Señor, poder y autoridad, Dios. Y oh Rey Celestial, extiendas tu mano, me protejas en esta semana de los robos, de los atracos, de los asesinatos. Protege mi vida y la de mi familia, Dios. Señor, tú me dices que si yo creo en ti, yo y mi casa seremos salvos, Dios. Así que, Padre, yo creo, Dios, en ti. Yo creo en tu poder. Creo que tú guardarás mi vida y la de mi familia esta semana, Dios mío. Y, Señor, el próximo domingo vendré a buscarte para recibir esta misma bendición, Dios mío. Así que, Padre, gracias por estar aquí.
Y gracias por bendecirme hoy. Me voy fortalecido. Creo que tú me has sanado. Creo que tú has provisto mis necesidades, Dios mío, porque tú cumples tu palabra. Yo busco tu reino y tú añades lo que yo necesito, Dios. Así que, Padre, me voy de este lugar creyendo que salgo bendecido para bendecir a otros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.